¿Qué tal? Buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga. Y bueno, honor es una palabra que se queda corta con lo que uno puede sentir de tener en una mesa sentado a un hombre de gran trayectoria y gran impecabilidad, el maestro Federico Reyes Heroles. ¡Qué honor, mi querido maestro! Raúl, eres muy generoso, simplemente es un oficio y lo ejerce uno y aprecia uno que haya todavía espacios para hablar de este tipo de cosas, ¿no? De conversaciones, Sí, de ¿verdad? conversaciones. De cosas que no De ese sirven programa que para es nada, fantástico, pero sirven para todo. Pues, pues sí. Yo quiero decir, por favor, busquen este libro. Este libro es un prodigio porque es un viaje por algo muy difícil de explicar, que es por qué me siento a crear. Normalmente la gente piensa que los seres sobredotados son los que tienen las cosas. El escritor es pasional, el científico es frío. El científico te mata por una fórmula, maestro. Por supuesto. Y las pasiones humanas son tremendas. ¿Por qué esta necesidad de explicar lo que es creación y creatividad en medio de esta realidad que no se preocupa por eso? A ver, yo creo que llegó un momento en donde la explicación de las musas, o los fantasmas, como lo quieras llamar, pues me pareció que era ya un poco obsoleta, ¿no? No hemos hecho de la musa un arquetipo ahí de que a lo mejor, digo, está bien para la música como lo usaban en los tiempos, digamos, de la Grecia clásica, y llegaron las musas y vino esta iluminación, ¿no? Pero resulta que en el siglo XXI tenemos mucha más información que nos indica con gran precisión qué es lo que un creador necesita para poder salir adelante, ¿no? Y entonces lo que traté es de incorporar los criterios antiguos. Por supuesto que hay zonas que no conocemos bien. Por ejemplo, cuando le preguntan a Darwin sobre la música, dice Darwin, bueno, pues esa es una facultad oculta del ser humano de la cual sabemos poco, ¿no? 100 años después está Oliver Sacks con sus audífonos viendo cuáles son las zonas del cerebro que se iluminan y por qué se iluminan, o por qué Chopin al final tuvo un resurgimiento, pero en España, con un mejor clima. En fin, hay una serie de pistas que hay que seguir de manera seria, y ese es el intento. Yo creo que es un libro que lo que busca es ser útil. A ver, reflexionemos. Rothko, que nos lo imaginamos siempre, y tú que conoces la obra, no, nos lo imaginamos ahí frente al lienzo blanco con el vaso de whisky, ¿no? Atormentado. Esperando que llegue la creatividad. ¿No? Que de pronto lo va a abrazar y lo va a llevar al lienzo. Bueno, ese señor se iba a acampar 3 meses al año a Massachusetts. Entonces, hay una relación con la naturaleza. Distanciarse de las cosas, a buscar otras cosas. Maestro, quisiera contarte una anécdota, porque en tu libro mencionas a un gran personaje que es Kapuscinski. Sí. Hace años en la sala Carlos Chávez estaba Kapuscinski. Y Kapuscinski hablaba sobre la necesidad de la verdad, no romper la verdad. Y García Márquez, con manera colombiana de ser, le decía a Kapuscinski, narras muy bien, pero ¿qué te cuesta una lagrimita? Decía García Márquez, ¿sí? En la sala Carlos Chávez, y Kapuscinski se horrorizaba, maestro, sobre eso. Qué terrible es tener una verdad que contar para poder contarla de una manera bella que conmueva a otro ser humano. Porque si no lo cuentas bello, no lo conmueves y no te cree. Y eso obliga al escritor a ser empático en lo general. Si tú no entiendes al otro, lo que está ocurriendo con el otro, difícilmente puedes contarlo para emocionar a otros. Entonces yo creo que, Kapuscinski tuvo grandes aportaciones. Por ejemplo, precisamente la Fundación García Márquez publicó una serie de conferencias que se dieron en México, en donde Kapuscinski comienza diciendo, lo primero que hago es sumergirme en las sociedades. Me voy a una barriada pobre, alquilo un departamento muy sencillo para aprender a ver cómo lavan las señoras, cómo se comunican, cómo esto, cómo lo otro. Son 6 conferencias que dio en Bogotá, si no mal recuerdo, fantásticas, de cómo pues, primero tiene que hacer un trabajo antropológico. Indudablemente, si conoces, entiendes. Si conoces, entiendes. El conocer implica acercarte y abrirte a cosas que a lo mejor a veces te pueden parecer extrañas, anómalas, etcétera, ¿no? Acercarte es un riesgo. Pues es un sí. riesgo que hay que correr, porque los seres humanos cada vez están deseando menos. Yo quisiera, en este libro, que lo considero, de verdad, lo considero que vale mucho la pena, acérquense a él y vean estos impulsos. Yo quisiera comentar algo. Y el maestro Reyes Heroles viene
a un programa de Punto de Fuga es una anécdota. El maestro Reyes Heroles tuvo la cortesía de hablar conmigo de una cosa, es una historia. ¿Por qué nos pusimos a hablar de esto? Es una trama. Explicar la trama es muy difícil, maestro. Y tú te metes en el vericueto de explicar la trama, el entrecruzado, que de repente es tan difícil de explicar, porque como yo digo, si se te ve la trama, es mala educación, maestro. Es buenísima esa, ¿eh? Bueno, es que sin trama, ¿cuál es el tejido al final de cuentas? Y tú lo sabes. Por ejemplo, también hay cuestiones fisiológicas. ¿Por qué las sinfonías tienen más o menos una duración de 1 hora? ¿Por qué películas exitosísimas tienen una extensión de 1 hora 40, 45 y si se acercan a las 2 empiezas a cascabelear un poco? Claro. ¿Por qué? Bueno, porque el ser humano tiene necesidades. En un concierto uno tiene necesidad de levantarse al baño, de ir a tomar un agua o lo que sea. Eso no lo podemos romper. Entonces, yo siento que el entramado en estos días de capítulo 1 de la temporada 2, de la no sé qué, terminas por estirar tanto la trama que se te cae. Acabo de ver una película sobre Churchill, buenísima, que se llama Los días de la oscuridad. Los días de la oscuridad, sí, claro. Buenísima. Has visto N historias de Churchill, ¿no? Sin embargo, en 1 hora 43 minutos te narran de nuevo ese Churchill oculto, sufriendo, pasándola mal, con Roosevelt sentado en un excusado hablándole a Roosevelt para que lo apoyara, ¿no? Con esta secretaria lindísima, porque es una chica muy, muy fresca, por decirlo así, que le sale a aquel león, porque así lo llamó Manchester. Que ¿no? lo domestica en momentos. Lo domestica. Ahora aquí hay ejemplos de todo. Por ejemplo, este compañero fantástico francés de origen ruso que hace la novela ya 20 años después de la muerte de Tolstoy, escribe ese libro que se llama Tolstoy ha muerto, basado fundamentalmente en telegramas. Y eso es Víctor Hugo. Víctor Hugo te cruza de la realidad a la ficción y no te das cuenta. Entonces te dice, bueno, aquí hay un puente en París que tiene fecha de construcción de 1800 y tantos y lo hizo la Krupp en Alemania. Eso es real. Real, comprobable. Sí, claro. El próximo párrafo es ficción, pero el nudo para pasar de lo real a la ficción tiene que ser muy sutil. Entonces te crees todo. Te crees el paquete. Eso es lo que tú planteas también en este libro, que Sergio Ramírez habla sobre el concepto de la verosimilitud. Si no es la verosimilitud no es que sea de verdad. Verosímil es parecido a la verdad. Así es. Y entonces hacemos algo que sea perfectamente parecido a la verdad a través de crear una gran realidad. Y ahí entra el papel de la pulsación, que me gustaría mucho que hablaras, porque eso es el fenómeno que hace distinto a un ser humano. Sus pulsaciones, no pulsar, ¿sí? Lo que tanto le gustaba a Freud, ¿no? Lo que tanto le gustaba a Freud. Bueno, yo creo que esas pulsiones o pulsaciones están en muchos seres humanos que no se atreven a dar el paso. Pero es difícil imaginar que exista una vocación unívoca que te cierre a todo lo demás. Por ejemplo, fotógrafos que se vuelven pintores al final de Strindberg. Terminó pintando y pintando maravillosamente. ¿Por qué? Porque tenía una pulsión creadora que lo llevó a los lienzos. Entonces, ¿por qué nos hemos cerrado a tener esas otras pulsiones? Por el saber más de cada vez menos que llaman especialización, ¿no? Bueno, el arte es una forma de expresión del ser humano. Se ha venerado la inteligencia de esa manera. Creo que es una equivocación. Yo creo que es una equivocación. Hay que abrirse a otras sensibilidades y uno mismo puede ir descubriendo territorios que no sabías que estaban dentro. Y la otra es la muerte del alma. O sea, con Freud matamos al alma. Exacto, lo humillamos a la humanidad. ¿No? Dijimos, se acabó el alma. Y un siglo después aparece, un poco más de un siglo, pues uno de los autores o de los descubridores del ADN, Crick, escribe un libro maravilloso que se llama El descubrimiento científico del alma. Entonces le van encima a toda la comunidad científica y le dice, ¿cómo que el descubrimiento científico del alma? Y entonces les dice, a ver, investigación clínica. Aquí tengo los mismos pacientes con los mismos padecimientos, mismos medicamentos, y unos salen adelante y otros no. La única variable que agregué son el número de visitas y qué tan intensas eran las caricias. Caramba. Y entonces unos
se recuperan y otros no. Entonces, ¿no existe el alma? Claro que existe el Maestro, alma. a mí cuando me preguntan yo cómo intento explicar el alma, yo digo, el alma es el depósito del olvido de las cosas importantes de la existencia. Ahí está. Qué buena, ¿eh? Y lo único que hace es recordar. Y hablando de alma, maestro, yo quisiera hacerte una pregunta con este maldito enemigo que es el tiempo. Manejas un capítulo bellísimo de Canetti. El valor de la familia, la maldición del abuelo, a lo mejor en un momento de mal humor que marca a un ser humano. Tú sabes que lo más importante de la vida no sucede de los 0 a los 8 años. Sí. Por eso decía García Márquez, después de los 8 no pasa nada interesante, decía, porque ahí se marca nuestro carácter. Para ti es fundamental, para ti es importantísimo, ¿verdad? Bueno, Canetti me marcó, porque Canetti le dan el premio Nobel en el 81, 82, y yo estaba dando clases en la facultad y empecé, por fortuna lo publicaron en español rápidamente, incluso hicimos un coloquio sobre Canetti en el 82, y uno comienza con Masa y Poder, que nada teme más al ser humano que a ser tocado por lo ajeno, ¿no? Y de ahí desarrolla algo que no es psicoanálisis, no es teoría política, es otra dimensión del ser humano y el poder. Y después entras a la autobiografía y en la autobiografía descubres a ese niño. Sé que nos tenemos que ir por la mirada que te estoy viendo. Es que siempre nos dicen, pero ese pero ser creo que humano, lo importante es su capacidad de poder convertir en aforismo. ¿qué tal? 10 años de vida los planteo en 3 líneas, maestro. ¿Sí? Que eso para ti es importantísimo. Otro momento maravilloso de tu libro. El toque de puerta de tu esposa que dice, ya, no, tenemos hambre, deja de escribir, porque hay un convenio entre tú y ella de no molestarse. No molestarnos, pero eran las 7 de la noche, el día luminoso, y me dice, oye, maestro, ya son las tenemos 7:30, hambre. ¿no? Como que ya es hora de comer. Eso es el raptus de la creatividad. Sí. Eso te quita el tiempo. Y además te traslada. Es decir, acabo de ver una película de 2 ajedrecistas que se llaman Cuidando al Rey, buenísima, en donde 2 presos aprenden a jugar ajedrez con una mesa fuera de las celdas. Y al final termina diciendo, es que mi forma de salir de la prisión era metiéndome en el tablero. Caramba, Precioso, exactamente. ¿No? Sí, Nabokov tiene cosas sobre el ajedrez, sobre la guerra silenciosa que es el ajedrez. Y yo creo que hay que descubrir esas necesidades y darles cauce, Raúl, sin temor, claro. sin temor a las críticas. No tiene que vivir con eso. Incorporarlo a la vida, recuperar el alma. Exactamente, maestro. Suena así como... No. Alguien podría decir, qué idea tan romántica, pensamiento mágico. No. Es una constante que hemos olvidado. La verdad es que la mayoría de los libros de autoayuda es eso. Son eso. Al fin de cuentas, maestro, desafortunadamente el tiempo no tiene alma, es un verdugo espantoso. Mil gracias por dejarnos escucharte y vuelvo a decir, cómprenlo, léanlo, disfrútenlo, porque al fin de cuentas lo que esta sociedad necesita es una palabra, espontaneidad, aprender a decir lo que siente y no solamente tratar de decir cosas que piensa. Eso nos está encarcelando en una prosa muy elemental. Recurramos a nuestro escritorio personal. Maestro, mil gracias. No, gracias a ti, Raúl. Y nos veremos el próximo sábado en este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga.